Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Shell Argentina auspicia este programa. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46-226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Conocé los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, Extra Cash, Punto Efectivo y una red de más de 18.000 cajeros automáticos. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda os gritos do seu sangue e ato em silêncio à beira do grito chego até os rezos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un maestro y periodista deportivo. Se recibió en la Escuela Normal en el año 1957. Luego, también en paralelo, comenzó su carrera periodística en la revista Noticias Gráficas. Fue comentarista de José María Muñoz y Víctor Hugo Morales y del programa deportivo de Radio Colonia. En televisión se desempeñó en Canal 9 y como interventor en ATC en 1990. Fue conductor de Polémica en el Fútbol y comentarista de Fútbol para Todos. Fue elegido 2 veces como gran jurado de los premios Conex. En 1985 trabajó en el film Los Barra Bravas, dirigido por Enrique Carreras, y entre 1993 y 2002 condujo Tribuna Caliente. Hoy nos visita en Voces y Memorias Julio Ricardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, es un gusto compartir tu sonrisa, compartir tu tiempo y permitirme darme una zambullida en un tiempo que pasó, que algunas veces ayuda, otras veces entristece, pero en general alegra. En varias entrevistas te escuché decir que te definís como maestro. ¿Cómo, después de tantos años de carrera como periodista, seguís pensando que te gustaría que te definieran como maestro o como periodista deportivo? No, nunca me lo he planteado como disyuntiva, porque son 2 cosas que siento profundamente. La de periodista porque empecé teniendo apenas 17 años y la de maestro de escuela porque era mi vocación. La de maestro de escuela me permitió cambiar hasta de identidad religiosa, de identidad ideológica. Me sirvió mucho la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, que era una escuela excepcional en aquel tiempo. Me empezó a comprometer con personajes que no estaban en mi vida, con Nietzsche, con Marx, con Engels. Me empecé a enterar de que había otro mundo distinto, que no solamente era la Iglesia Católica, algunos protestantes,
el cielo o el infierno, sino que había pobres, ricos y había otras maneras de encararlo. Y la escuela normal me ayudó muchísimo para zambullirme en este tema. De modo que cuando terminé la escuela, me recibí de maestro, mi sueño era ir al interior. Pero por consejo de mi padre, que sabía mucho de esto, y también porque ya estaba vinculado a la rama periodística y estudiaba un profesorado, resolví quedarme acá. Pero maestro, relacionarme con los chicos, darme cuenta lo mucho que se podía hacer por la construcción espiritual de los chicos. Me ha quedado una gran deuda, que es para vincularlo con el mundo que más te va a interesar a vos, que es el mundo del deporte, lo que se ha despreciado en las escuelas y en la educación, el mundo del deporte. Acá interesa solamente el fútbol o algún otro deporte, pero como pasión. Y de eso hemos potenciado lo peor y no lo mejor. Y yo quiero asegurarte que el deporte en general y el fútbol en particular es el mejor, ya lo que no estoy exagerando, el mejor instrumento pedagógico que tiene la educación. Es muy largo el tema, pero es enterarme que el que está enfrente mío no es alguien al que tengo que odiar. Claro. Es un rival, es un adversario al que le tengo que ganar, pero al que tengo que respetar. Mis compañeros, el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Es tan rico el mundo deportivo. Los países más importantes del mundo le han dado una trascendencia enorme, enorme, y les fue muy bien. Nosotros hasta hace muy poco tiempo ni siquiera teníamos ministerio de deportes, ni subsecretaría ni secretaría, apenas una agenda. Esto es lo que demuestra cómo hemos despreciado un valor educativo extraordinario. ¿En qué momento nace esa pasión por la educación? Nace, en realidad, es incipiente, me daba vueltas, pero la escuela normal fue la que me zambulló y la que me inundó de los conceptos fundamentales de la educación. Porque ya la elección de una escuela normal implicaba una idea de educación, sí. Porque no era un comercial, no era un bachiller, claro. Era apuntado a eso. Era apuntando a eso, acercándome. Pero en aquel tiempo la estructura educativa era distinta y vos hasta tercer año, eran 5 años la escuela secundaria, podías cursar cualquier materia, bachillerato, industrial, normal. Recién en tercer año es donde, en cuarto año es donde buscaba la especialización. Pero ya tenía esta historia de, ya el deporte me interesaba jugar, era muy divertido para mí jugar, pero ya empezaba a incorporar otros valores distintos. Y esos son los que me han ido fundamentando, y debo reconocer que uno de mis grandes fracasos es no haber podido contribuir realmente a que nosotros en la Argentina le diéramos al deporte el valor educativo, constructivo, de mejorar al ser humano, y nos perdimos una gran oportunidad. ¿En cuánto influyó en la elección todo lo que fue tu abuelo José? Que desde que llegó a la Argentina, inmigrando de afuera, se dedicó a fundar escuelas en su pueblo natal. ¿De quién hablabas específicamente? De tu abuelo José. Que según lo que leí, en Santiago de Compostela, él había, desde acá mandaba dinero para fundar escuelas allá. Digo, cuando me hablaba sembrando escuelas, no sé por qué me aparecía la imagen de Sarmiento, que es un poco el fundador de la educación argentina, que tuvo un arranque extraordinario. La educación laica, gratuita y obligatoria. Pero sí, mi abuelo tuvo bastante que ver desde el punto de vista afectivo. Como casi todos los inmigrantes, mi abuelo había venido de muy chiquito acá, era español, había nacido en Bandeira, es un pueblito que lo busco en el mapa cerca de Santiago de Compostela y me cuesta trabajo hoy encontrarlo.
Pero como todos los españoles e italianos, llegaban a la Argentina y enseguida fundaban el Centro Amigos de Andalucía, el Centro Amigos de Galicia. Y ellos habían fundado el Centro Amigos de Bandeira. Fue uno de los de Bandeira que le había ido bien económicamente y cuando regresa dice, el cura de Bandeira está muy preocupado porque el manto de la Virgen está deteriorado, así que hay que comprarlo. Y entonces mi abuelo y otros jóvenes, muy jóvenes de aquel tiempo, dicen, un manto de la Virgen. Somos analfabetos, no tenemos ni escuela. Sí, hay que ayudar, hagamos, pero fundemos una escuela. Y ahí entonces se dividió. Quedó los Amigos de Bandeira por un lado y la otra Escuelas Pro Amigos de Bandeira. Y fundaron una escuela. Fundaron una escuela que sirvió para mucho en un pueblo donde eran todos analfabetos. Y eso, la lucha y el trabajo y el concepto de mi abuelo, que después siguieron directa o indirectamente de mi papá y mis tíos, me ayudó mucho para zambullirme en este mundo. Sí, por eso, justamente por eso te preguntaba, porque la importancia de la educación en la familia era muy importante, ¿no? Sí, me enseñaron a leer, aprendí a leer, y esto me ayudó mucho en la construcción de mis pequeños fundamentos, ¿no? Para poder orientarme política, religiosa y socialmente en la vida. Sí, siempre decís que tanto tu papá como tus dos tíos fueron muy importantes en todo lo que fue, en zambullirte en el mundo de la lectura también, ¿no? Y de la cultura. Sí. Y ¿Cómo era ese clima que se vivía en tu casa en la infancia? El abuelo que había fundado la escuela, ya cuando mi papá tenía 16 años, casi todos los españoles o los gallegos vivían en el barrio de Montserrat. Y ahí fundó un diario, El Eco de Montserrat, que lo dirigía papá teniendo 16 años. Y pues tanto mi papá, que fue un periodista muy destacado, mi tío Julio, también un periodista fundador de La Mañana de Mar del Plata, mi tío Oscar, que fue director de noticias de Radio El Mundo, de Radio Libertad, fue propietario de Radio Libertad, se ocuparon fundamentalmente de estos temas. Lo que ocurre es que cada uno había elegido una ideología distinta. Así que las reuniones familiares eran, a propósito que mi abuela, es una frase que siempre la uso como juguete, en las reuniones familiares ni de religión ni de política. En casa se hablaba de política y terminaban en escandaletes que terminaban simplemente en eso, ¿no? También ellos tres, obviamente, influyeron en la decisión de tu carrera periodística, ¿no? ¿Qué dijeron? ¿Qué decía tu papá cuando decidiste ser maestro? Y no, si bien trabajabas como periodista, Papá estaba encantado que yo, cuando tuve la opción en la escuela secundaria, optara por la carrera de maestro. Después mis tíos me apoyaron siempre, pero vivíamos un poco distanciados. Mi tío vivía en Mar del Plata, así que los encuentros eran circunstanciales. Pero lo que aprendí y le agradezco, que las reuniones familiares siempre se discutía, tal vez demasiado, pero se hablaba de cosas que tenían cierta trascendencia. Casi no estaba prohibido, pero no se hablaba del cotilleo de la vida cotidiana, hablar bien de fulano, mengano, sultano, no, sino que se transcurría sobre temas de alguna importancia, y eso se los agradezco realmente mucho. Hay una anécdota que contaste alguna vez sobre una de tus funciones como maestro, que después de cubrir el Mundial de Inglaterra del 66, viniste fascinado con todo lo que eran los Beatles y llevaste a algún grupo de tus alumnos a ver la película Anochecer de un día agitado, y que uno de tus alumnos era Nito Mestre.
¿Cómo eras con los alumnos? Porque eso sale un poco de lo que era la escuela tradicional. Sí, bueno, ya habíamos empezado, éramos un grupo de jóvenes que estábamos en esa escuela a hacer algunas cosas distintas. No se tocaba la campana, se cantaba, se tocaba música. Pero confieso que no en ese momento, sino para mi mundo, los Beatles y la música que ellos representaban no pasó nunca por mí. En aquel tiempo no había maestro que no se preciara, siendo presuntamente progresista, de andar con las coplas del payador perseguido de Atahualpa Yupanqui, que era un progresista importante, bajo el brazo, cantar folclore y algo de tango, y algo bastante de tango. Y los chicos cantaban folclore y tango. Y Nito Mestre, con un grupo de chicos a los que los tuve 2 años, Nito era un personaje lindísimo, ya se estaba elaborando como muy buena persona, no solamente como un gran músico, me sorprendía permanentemente y él era mi jefe, mi representante musical. Llegó a Inglaterra, era el Campeonato Mundial de Fútbol. En cualquier lugar, igual hoy es peor, pero en cualquier país que organiza, un mes antes, durante y un mes después no se habla de otra cosa que no sea el Campeonato Mundial de Fútbol. En Inglaterra pasaba lo mismo, pero había un paralelo que lo superaba, que eran los Beatles. Ya habían arrancado hacía 6 años, yo los descubrí ahí. No había lugar que no tuviera cartelones con los Beatles, no había música que uno escuchara que no sean los Beatles, no había chico inglés que no tuviese el pelo cortado, con el flequillito y eso, como los Beatles, a punto tal que me interesó mucho este fenómeno, cómo era que esto era tan importante como el Campeonato Mundial de Fútbol. Había un compañero nuestro que decía, mi sueño es llevar a representantes de artistas a los Beatles alguna vez a la Argentina. Me interesó tanto el tema que hasta fui a Liverpool para encontrar, para conocer, que es donde había nacido. Obviamente tenía la excusa porque estaban jugando 2 días después Brasil con Portugal, claro, el día que lo lesionaron a Pelé. Pero aprendí mucho de los Beatles. Cuando llegué muy conmovido con estuve 40 días viviendo en Inglaterra y daban en el cine del barrio, creo que era El Submarino Amarillo, una película de los Beatles. Y le digo a los 2 o 3 chicos que se encargaban del tema, mañana los voy a invitar al cine, a la tarde por supuesto. Y nos fuimos al cine. Cuando salimos de ver, la cara de Nito Mestre era la de otra persona. Casi que me estaba diciendo, o me lo dijo, esto es otro mundo, señor. A partir de ese momento le dije, bueno, se acabó la obligación de tango y folclore. Acá tocan la música que se les dé la gana. Y ahí nació, porque Charlie García vivía en el barrio, vivía en Caballito y era muy amigo de Nito, no fue alumno mío. Y entre él y otro chico más apareció el crecimiento de Sui Generis, que fue, según me cuentan, el primer conjunto de rock en la Argentina. Y entonces Sui Generis nació ahí. A partir de ese momento lo seguía Nito Mestre, más que la música de Sui Generis, y después cuando se separaron lo seguía él porque quedé encantado con su personalidad, con su esfuerzo para luchar por la vida y por haber ganado todas las peleas. Es un gran ser humano. Como músico, ustedes saben la grandeza de Nito Mestre, ¿no? Estamos conversando con Julio Ricardo. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche, a mi manera, en la voz de Dani Martín. Ah. El fin se acerca ya, baja el telón y esta es mi vida. Diré, solo diré, que hasta el final yo fui sincero, viví
Sé que falté, tomé por todos los caminos y más y mucho más a mi manera. Caí más de una vez, pero también me dije arriba, pues era mi deber. También pesé las consecuencias de todo, fui capaz, todo probé por los caminos y todo lo tomé a mi manera. Algo hice mal, viví de más, todo probé, no lo oculté, pero dudar nunca dudé. Luego al pagar también fue más, todo afronté y lo aguanté a mi manera. Amé, reí, lloré, triunfé, perdí, pedí y he dado, mas hoy al recordar lo encuentro todo divertido. Si alguno me obligó, puedo decir sin ti mil veces no, tan solo yo y a mi manera. Un hombre que es, ¿qué puede hacer? Si un hombre no es, no puede hablar ni demostrar que algo sintió, pero yo sí sé que viví, o lo intenté, o lo hice mal, a mi manera. Era Dani Martín en su versión de A mi manera, Lo que que eligió tuvo- Julio Ricardo. para Lo esta que noche. tuvo que luchar Dani Martín, porque a mi manera era el tema natural de Frank Sinatra, que fue, no sé, el más grande cantante popular que existió en tanto tiempo. Y Dani lo convencieron, no se había cantado nunca en español. Dani fue el primero que cantó A mi manera en español. Y es un tema que dice muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué lo elegiste? Porque primero por la buena relación que tengo con Dani y porque sé el esfuerzo que le costó convencer a las grabadoras de aquel tiempo poder grabar esto de Frank Sinatra, grabarlo y a mi manera. Y sin embargo, su esfuerzo le permitió ser el primer cantante que hizo el tema grande de Frank Sinatra en español. Por eso me sigue gustando tanto. Casi que me gusta más escucharlo a Dani que a Frank. Antes hablábamos de tus años como maestro. ¿Cómo fueron tus años de la infancia? Tuve una infancia, la de aquel tiempo.
un barrio de clase media, un poquitito más alta, Caballito. La escuela a la mañana se iba en ese tiempo hasta los sábados al colegio. La escuela a la mañana y después a la tarde todo el día en la calle. Y en la calle, algunas veces paso por la calle donde nací y no se puede estacionar. Íbamos en la calle nosotros al fútbol, jugábamos todos los días. Y la famosa imagen de la pared, que se usa tanto para explicar tácticamente algunos movimientos, nació de jugar en el barrio. Que vos te enfrentabas con alguien, ¡tac!, no tenías ningún compañero, la tocabas contra la pared y le ibas a buscar del otro lado. Bueno, con las paredes de las casas del barrio jugábamos al fútbol, que era el juego predilecto. El juego por excelencia era el fútbol. Pero también había otras maneras, otros juegos, el valero, las figuritas, el yo-yo. Tuve una infancia sonriente, tuve una infancia sonriente. Pero te voy a contar esto, el gran dolor fue perder a mi mamá siendo muy chico, tenía apenas 10 años. Y al poco tiempo, 3 o 4 años después, papá se volvió a casar. Y yo tengo el privilegio de decir que tuve 2 mamás. La primer mamá, que es la que me tuvo en la panza, de la que recuerdo su cariño, su afecto, sus sonrisas, sus lágrimas alguna vez que estuve enfermo. Y mi otra mamá, mira que no es fácil decir que se tuvieron 2 mamás, ¿eh? Y mi otra mamá que me acompañó en todo el crecimiento, que fue incondicional, que me dio todo el cariño que yo había perdido y me dio toda la preocupación que un adolescente fundamentalmente, que un joven y que un mayor también necesitaba. Así que en ese mundo se fue desarrollando con la presencia siempre muy firme de mi padre. Mi padre es un periodista muy conocido, sí. Fue fundador del Círculo de Periodistas Deportivos. La Escuela del Círculo lleva su nombre. De la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos que lleva su nombre, y ahí dedicó buena parte de su tiempo. Mucho tiempo le dedicó. Fue una generación que lo acompañó a papá, no fue solamente él, Frascara, Borocotó, Fioravanti, Luis Elías Ojit, una generación que se preocupó no solamente por hacer su trabajo y ganarse la vida, sino en tratar de mejorar la calidad de la profesión, empezar a ocuparse de los demás. El periodista deportivo estaba muy desprotegido. Ellos lograron que se los incorporara en la categoría de periodistas, antes se los llamaba cronistas, y lograron, no pudieron concretar todos sus sueños porque la vida cambió mucho. Pensaban en hacer mutuales, en hacer obra social, soñaban no solamente con desarrollar su propio trabajo, te estoy hablando de los periodistas más exitosos de aquel tiempo, sino en pensar en los demás, en soñar con los demás, en tratar de hacer el esfuerzo para que la vida de sus colegas fuese más satisfactoria, fuera más plena. Ese ejemplo me ayudó mucho. Estamos conversando con Julio Ricardo, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. La cuarentena obligatoria es
es una medida que nos va a ayudar a frenar el avance del coronavirus COVID-19. Para estos días tan particulares, te recomendamos: evita la sobreinformación. Mirá las noticias con una frecuencia moderada y de fuentes oficiales. Diseñá una rutina diaria. Definí horarios y actividades para cada momento del día. Utilizá la tecnología para mantenerte en contacto con familiares y amigos. Es muy importante en este contexto. Buscá actividades que te mantengan ocupado y activo. Podés hacer tareas sencillas como arreglos de tu casa, ordenar el placard, cocinar, leer. Seguí una rutina de ejercicios. Va a ayudarte a preservar tu salud física, reforzando el sistema inmunológico y tu salud emocional. Sé tolerante con las demás personas de tu entorno. Colaborá con las tareas de la casa y mantén siempre una actitud conciliadora. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Es la mejor forma de decirle gracias a los médicos, enfermeros, científicos que están trabajando noche y día para cuidar nuestra salud. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Conectate con nosotros. Twitter, @ecomedios1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos con más Voces y Memorias, conversando con Julio Ricardo. Recién hablábamos un poco de tu papá y del periodismo que había en esa época. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que él te fue dando en tus primeros pasos como periodista cuando arrancaste estando en el colegio secundario? Sí, bueno, me enseñaron a escribir un poco mejor, a ver la realidad desde otro lugar. Pero como yo venía muy influido por mi tiempo de maestro, me ocupaba mucho, no solamente de que si la pelota dio en el travesaño, si fue gol, si la agarró con la mano, si este equipo era mejor que el otro. Los clubes argentinos son extraordinarios. Acá no, por más que haya intenciones, así que a los traviesos les digo no se animen, querían privatizar los clubes de fútbol. No, acá los clubes de fútbol son de los socios, que hagan una asamblea de socios para vender el club. Y los clubes de fútbol, los clubes en general, pero hablo de los de fútbol para este particular, tienen una tarea social que cumplir. Y vos te encontrás con clubes como Lanús, Banfield, Vélez Sarsfield, Ferrocarril Oeste, que le dan educación física a miles de chicos, que apoyan a centenares de escuelas, y se preocupan porque esos chicos vayan mejorando espiritualmente. No debe haber, alguno me va a decir si tal escuela, tal club, pero no debe haber club en la Argentina que no tenga prematernal, jardín de infantes, escuela primaria y hasta escuela secundaria. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo. Aparece un árabe lleno de dinero y compra el Paris Saint-Germain, o un ruso lleno de plata y compra el Manchester United, que es el club más caro del mundo, u otro compra cualquier otro equipo inglés, el Manchester City. Acá esto no se podrá hacer. Afortunadamente no se podrá hacer, y los clubes, y ojalá nos aparezcan dirigentes que empiecen a preocuparse realmente, que no solamente es importante el caño, la pelota en el travesaño, ganar el campeonato con el primer equipo, sino cumplir la tarea social. Cuando los ingleses inventaron esto, se dieron cuenta que tiraban una pelota y los chicos corrían atrás de ella. Entonces la frase del común de los dirigentes era: es para sacar a los chicos de la calle. Y después inventaron las reglas de juego, pero no solamente para que el juego tuviese más profundidad, sino para que los chicos aprendieran a vivir dentro de leyes, de reglas, que después les sirvieran para su vida ciudadana. Mirá para cuántas cosas pueden servir. Y los clubes en la Argentina, desafortunadamente, así como estoy privilegiando esto,
hemos tomado y potenciado lo peor, la violencia, el odio para el contrario. Quiero decirte que es el único país, el único fútbol del mundo que tiene un alambrado que rodea la cancha. Sí, una alambrado de una fosa, tiene varias cosas. Y en aquel tiempo todos tenían una fosa, pero no una fosa estética. Si el que se caía se ahogaba, para impedir la entrada de gente a la cancha. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Y acá no solamente está el alambrado, sino que arriba le han puesto todo ese enrollado de alambre de púa para impedir el acceso. Cuando vos ves un córner del equipo adversario, cuando tiene que patearlo dándole espaldas al equipo local, y no es la barra brava, porque acá han inventado el tema la barra brava para justificar toda la violencia, tiene que ir la policía con escudos a ponerse atrás del adversario que va a patear el córner, porque si no lo escupen, lo insultan, le tiran piedras. Esto no pasa en otras partes. ¿Cómo era el periodismo en la época que empezaste en la profesión? Se preocupaba un poco de estas cosas, un poco más que los tiempos de hoy, pero había muy buenas plumas, el placer de leerlo a Fioravanti, el placer y lo instructivo que era zambullirse en los textos de Frascara, en los textos de Borocotó, meterse en el sacachispas de Borocotó, era darse una zambullida para darse un baño de humanidad, era buscar otra manera, otra cosa. Tenía desde ese punto de vista un nivel cultural más significativo. Tenía, por supuesto, menos rigor en la búsqueda de la información, tampoco tenían las técnicas de las que podemos disfrutar. A mí me las tienen que enseñar todavía, pero las que podemos disfrutar para dar la información, ¿no? ¿Y quiénes eran tus grandes referentes en tus comienzos? Luis Elías Ojit fue uno de los personajes más extraordinarios que me encontré en la carrera. Claro, pasa el tiempo y es tan brutal que hoy preguntás por Luis Elías Ojit y se miran. Juan Manuel Fangio, para mí el deportista más extraordinario argentino de todos los tiempos, ganó 5 campeonatos mundiales de automovilismo seguidos. No había televisión, apenas había radio, no existía ni siquiera la FM. Y Luis Elías Ojit transmitió los 5 campeonatos mundiales de Fangio. No había domingo que se corriera la carrera que viera gente en la calle. Estaba todo el mundo escuchándolo a Luis Elías, un relator extraordinario, muy comprometido políticamente. De quien tu papá trajo de Brasil del exilio, sí, ¿no? Sí, le tocó vivir, que esto un poco tiene que ver con esta grieta de los argentinos que viene de siempre. Cuando la dictadura militar lo voltea a Juan Domingo Perón, que era un gobierno constitucional en el año 55, Luis Elías Ojit estaba en el exterior. Y Luis Elías Ojit había inventado una frase genial. Cuando transmitía las carreras de Fangio, y estaba en Monte Carlo, en Madrid, en Roma, en Silverstone, y hacía buen tiempo, decía, es un día peronista. Cuando la dictadura militar lo voltea a Perón, los antiperonistas, que eran muchos, lo odiaban más a Luis Elías porque no había nadie que no había escuchado las carreras de Fangio. Tuvo que exiliarse en Brasil, ¿no? En Brasil. Por suerte estaba en el exterior. Cuando la dictadura se hace cargo del gobierno, de lo contrario le hubiese pasado mal. Mi papá no era un militante político, pero no era peronista de ninguna manera. Y él decía, ¿cómo es posible que Luis Elías no esté acá? Y entonces, como era
papá era un personaje de enorme peso intelectual en la vida argentina de ese tiempo, habló con que el ministro, ya estaba Frondizi, con que el ministro de Justicia, y dijo, lo voy a ir a buscar, y no, pero don Pepe, traerlo sí. Y lo fue a buscar y lo trajo. Papá era director de una organización que se llamaba Cóndor, Voces y Oídos del Deporte, y lo trajo a relatar automovilismo con él. Ahí empecé yo a relatar autos cuando tenía 17, 18 años. Me di el gusto de mi vida de empezar con Luis Elías Ojita. Estamos conversando con Julio Ricardo. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, El día que me quieras, en la voz de Carlos Gardel. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací, el cerquinero de mi promesa de amor, bajo su tierra lucecita yo la vi, a mi bebé luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, duerme el sonrío de una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena aquel cortar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Era Mi Buenos Aires querido, corrijo la presentación en la voz de Carlos Gardel, tema que eligió Julio Ricardo para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Porque es una ciudad que yo amo. Con todas las dificultades que tenemos para vivir acá, es una ciudad que yo amo. Y la voz de Gardel es algo incomparable. Canta Mi Buenos Aires querido y me emociona. Y hoy le pregunto a la generación de mis nietos, Carlos Gardel, y están 4 o 5 chicos y se miran. No me dicen que cantaba mal, que cantaba bien, que cantaba tango. No lo oyeron nombrar nunca. Y lo de Carlos Gardel, una imagen que todo el mundo recordará en la película, cuando canta agarrado con sus manos en la baranda, porque Carlos Gardel, que dicen, yo no había nacido cuando él murió, que cantaba, que era un cantor extraordinario, movía mucho las manos. Y los americanos, cuando lo incorporan, cuando lo contratan, le empiezan a enseñar que no hay que mover tanto las manos. Sí, y vas claro. a ver las últimas películas de él, que aparece bajando una escalera Agarrado de con las algo. manos en la baranda, cantando Mi Buenos Aires querido, agarrándose de la baranda del barco. Eso me quedó porque alguien me lo contó.
Recién estábamos hablando de parte de tu carrera periodística. ¿Cuáles fueron, en tantos años de carrera, cuáles fueron los hechos que te tocó vivir que más te impactaron? Me tocó vivir muchos, lindos, feos, pero los que me aparecen, me saltan a la memoria siempre son dos. Uno es transmitiendo con Luis Elías Ojit, que tuve el privilegio de subirme a un avión y transmitir la carrera del avión. Lo hice 2 o 3 años. Y claro, yo seguía al equipo, al piloto de turismo carretera puntero, siempre era Juan Gálvez. Así que contaba, ahí va Juan Gálvez, no lo vi nunca cometer un error en una curva, nunca seguir de largo, nunca pasar por la derecha cuando tenía que pasar por la izquierda. Estaba transmitiendo la Vuelta a Olavarría, había un gran enfrentamiento popular, deportivo, entre los Emiliosi, que eran oriundos de Olavarría, y Juan Gálvez. Era mitad tierra y mitad pavimento. En la tierra había una curva, el camino de los chilenos, una doble curva, y de pronto estoy transmitiendo y le digo, Luis, entra Juan en la primera curva, en la segunda se la lleva por delante, vuelca, está volcando Juan Gálvez. No podía creerlo, está volcando Juan Gálvez. Me voy de la transmisión, voy a aterrizar. Sí, Julio. Aterrizamos, era un avión Cessna 178, se podía aterrizar en cualquier lugar, llegamos corriendo y estaba el auto volcado y Juan Gálvez había muerto. Y su acompañante, Raúl Cotet, mareado, golpeado, pero sin absolutamente nada importante, porque Juan se mató por no usar el cinturón de seguridad. Le había quedado en la memoria a alguien que por tener el cinturón en una carrera, el auto se le había prendido fuego y no lo usaba. Pero es terrible, te lo estoy contando, aunque te parezca mentira, me aparece, y no en blanco y negro, que en aquel tiempo era blanco y negro, me aparece en color el recuerdo del auto de Juan volcando y me parece imposible. Y otro momento que te impactó en tu carrera, me habías contado también. Tiene que ver con... Que no tiene nada que ver con el periodismo deportivo con el que estamos acostumbrados a verte. Porque hice durante mucho tiempo noticieros y programas periodísticos generales, y hacía en Canal 9 el noticiero, y era el año anterior al derrocamiento de Salvador Allende. 72. Los camioneros, no los camioneros, los dueños de los camiones habían hecho una huelga en Chile brutal. Estaba Chile paralizado, no tenían ni cigarrillos. Era la nota mundial. Bueno, me mandan a Santiago, estuve 4 o 5 días, hice con Lulo Cachapotti, el camarógrafo extraordinario, hicimos notas con todos los personajes de aquel tiempo, Frei, el dirigente comunista, pero mi sueño era hacer una nota con Allende. Era imposible, había 500 periodistas de todo el mundo y los encargados de prensa eran muy futboleros, entonces eran muy conocidos míos. Y estaba en el hotel y ese día de noche, raro, no comimos afuera, estábamos en el hotel y me dice, lo llaman de presidencia. Me llaman los muchachos que eran encargados de prensa y me dicen, mañana el presidente va a llegar a las 7:30 a La Moneda, que es la Casa de Gobierno de Santiago. Va a venir por la Alameda, se va a bajar, y la Alameda queda a 2 cuadras de la Casa de Gobierno. Bueno, y ya hemos hablado con él y se va a charlar un rato contigo. A las 3 de la mañana estábamos con todo el equipo. En aquel tiempo era como transmitir con un camión de exteriores. Dejamos todo el equipo en la puerta de La Moneda, por la puerta secundaria, y cuando faltan 10 minutos viene alguien y me dice, está llegando el presidente. Me voy corriendo, y cuando baja del auto, estaba la gente en los balcones aplaudiéndolo. Le digo, señor presidente, soy de la televisión argentina. Mucho gusto. Y me empieza a caminar rumbo a La Moneda. Me pongo al lado de él, te lo cuento y lo estoy sintiendo, y me pone la mano en el hombro,
así me dice, bueno, joven periodista, y entramos a hablar. Y me cuenta la tragedia que los grandes capitales le estaban impidiendo a Allende cumplir su sueño, que era el sueño de tantos chilenos, de vivir un mundo socialista. Y los grandes capitales no fueron los que manejaban los camiones, eran los grandes capitales que querían sacar ventaja de todo esto, que le pararon. Y aparte el tema era el cobre, el primer productor mundial de cobre, y entonces fijaba el precio del cobre que Chile necesitaba. Y los grandes capitales se quejaban, extranjeros, porque el cobre tenía un valor superior al que ellos querían pagar. Y entre ellos le hicieron la vida imposible y empezó el desabastecimiento en Chile. Todo esto me lo contó hacia grandes rasgos mientras charlábamos un año antes de que se suicidara, porque así terminó la historia socialista, que por primera vez había llegado al poder por las urnas, y así terminó esta experiencia hermosa que Chile no pudo concretar. Después estuviste vinculado a la política. En el año 90 fuiste interventor de ATC, de ese momento, la que era la televisión pública. Sí. ¿Volverías a la función pública de nuevo? ¿Cómo? No en este momento, me interesa, pero en aquel momento sí me interesaba, aunque no se cumplían las expectativas que teníamos nosotros, que soñábamos con una televisión nacional y popular, y la decisión política era privatizar los canales. Tuve la posibilidad de dirigir durante un tiempo, fueron poco tiempo, fueron 6-7 meses, y demostrarme, trabajando con la gente del canal, que podíamos hacer que el canal no perdiera plata. No perdiera plata. Estuvimos a un paso de hacer ya la primera experiencia de fútbol en directo. Hicimos unas coproducciones que ya tenían otro sentido. Fue una experiencia, pero con la gente que eran mis compañeros, porque yo era empleado. Yo era empleado del canal. Entonces pedí licencia sin goce de sueldo y hacía 2 programas. Uno era polémica del fútbol y otro televisábamos el campeonato italiano. Por supuesto dejé todo para dedicarme de lleno a la conducción del canal. Me llevo el recuerdo inolvidable de mis compañeros. Son muchos sindicatos, es un canal muy complejo para poder manejar con todo, pero tuve el apoyo incondicional de todo, de técnicos, de periodistas, de trabajadores, de gente, de los abogados. Fue una experiencia humana incomparable y nos fue bien. Pero ¿no te gustaría volver a poder terminar con eso que hiciste, digo, de ese cargo o de cualquier otra cosa en la política? Me gustaría poder estar cerca de todo esto, de poder aportarle algo de mi experiencia, pero no ya la conducción. Y a nivel periodístico, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría hacer? No, me quedan muchas cosas para hacer. Estoy aprendiendo mucho de esta generación. He aprendido mucho de la anterior, porque la anterior tuvo cosas buenas y cosas malas. Y esta también tiene cosas malas y cosas buenas, pero la mezcla me ha permitido soñar con la producción. Creo que es necesaria acentuar, ahondar los conceptos de producción, y esto sí, sigo haciendo algunas pequeñas cosas, pero sigo todavía con sueños y con fantasías de seguir haciendo mi profesión de periodista, tanto en la radio como en la televisión. En alguna entrevista te escuché decir que te sentías discriminado por la edad, que los programas como la gente de tu generación no tenía cabida. ¿Te pasa todavía eso? Sí, no lo siento en lo personal, no lo siento directamente en lo personal, pero sí hay una discriminación con la gente mayor. Hay un gran amigo mío que, exagerando para colocar una sonrisa, dice que hay una gerontofobia.
y vas a ver poca gente de más de 50, 60 años. Esa frase de Cherquivialo, ¿no? Sí. Es un gran periodista, un personaje muy inteligente, capaz de encontrar en 2 palabras una fórmula para contarte sintéticamente toda una historia. Es uno de mis grandes amigos y es uno de los periodistas que sigo admirando. Hoy está todavía en la actividad y el placer que me da leerlo es incomparable. Julio Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Voces y Memorias. No, Hernán, el placer me ha permitido recorrer algunos aspectos de las cosas que me fueron trayendo hasta acá, que es como decía alguien al que siempre le robo la imagen, me permitiste zambullirme en mis recuerdos, acompañarte y darme un baño de humanidad. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Voces y Memorias, en la producción Carlos Heinze, en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos la próxima semana. Chao. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Shell Argentina auspició este programa. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46-226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Conocé los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, Extra Cash, punto efectivo y una red de más de 18.000 cajeros automáticos. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.